Perfecto. Ya está entonces en grabación el asunto. Lunes 12 de abril. Estamos reunidos acá para tener el encuentro sincrónico número 2 de la asignatura Edición de Audiovisuales 2, la cual el día de hoy tiene entonces una agenda muy particular, ya que nos aproximamos al cierre de la actividad número 1 y se enuncia entonces ya la actividad número 2 dentro de nuestro cronograma, por lo cual el día de hoy vamos entonces a explicar la unidad que ella nos plantea, que es el de la composición audiovisual. Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener una revisión de qué es ese concepto, digamos, qué es lo que diferencia, por ejemplo, con lo que se entiende como edición de video versus composición digital. Y con ello vamos a revisar entonces en nuestra plataforma After Effects unos tips, consejos, les llamo yo, o mejor, como algunas pistas de lo que puede ser entonces las herramientas para la realización de ese ejercicio. Bueno, entonces, cuanto antes vamos a iniciar hoy, lo primero que vamos a hacer entonces es compartir la pantalla para poder entonces mirar el asunto. Vamos a dar clic acá. Ahí está. Bien, Angie y demás compañeros que después se vinculen a la grabación. Nuestro curso de edición de audiovisuales 2 está estructurado de la siguiente forma. Estamos andando en la actividad de aprendizaje número 1, la cual está abierta hasta el día de mañana, si no estoy mal. Sí, claramente, 13 de abril, mañana a las 12 de la noche cierra, así que recomiendo para quien no haya hecho la entrega, pues que por favor la haga, bien sea entonces posteándola en acá o en el foro, que quede entonces disponible el video para ir a revisar. Hasta el momento van 7 personas de las 30 que están inscritas, así que pues falta bastante porque pues muchos porque hagan la entrega. Bueno, a saber que en el transcurso de esta semana iré calificando, iré retroalimentando lo que aquí quede consignado y digamos que de alguna forma la siguiente sesión, el próximo lunes, haremos ya en el encuentro una, digamos de forma muy general, qué fue lo que sucedió, cuáles son las impresiones que se dan después de esa primera actividad y por supuesto ver qué elementos pueden ser susceptibles de mejora o qué cosas de pronto no están asumiéndose bien o por el contrario qué cosas sí quedaron interesantes o se lograron consolidar de buena manera. ¿Listo? Entonces, primera cosa, recomiendo que mañana, o mejor, les hago la advertencia que mañana cierra esta actividad. ¿Listo? Ya entonces entrando, Profe, dímelo. perdón, te interrumpo. Es que No. ahí en la plataforma tengo una duda porque cuando uno ingresa a la actividad como tal, donde uno Sí. adjunta el archivo, o sea, hay como dos horarios distintos. O sea, a mí me parece así. Uno a las 3:53 y el otro a las 11:59 de la noche. Entonces ahí tengo esa confusión porque en realidad no sé a qué hora se cierra la tarea. Mira, sí está. Ah, es que está como mal escrita. Si ven, la actualizamos de una vez. Gracias por darme esa información. A ver, Por vamos a eso. decir. Sí, dice que está para las 3:54. No, nada que ver. Vamos a decir que este está a las 11:59 de la noche. Como indica acá. Ah, listo, súper. 11:59, bien. Y miramos la otra, ¿en qué fecha está? Noticia. Y esta dice que está para 11:59, vamos a verlo. 11:59. Ah, listo, está tampoco. Ahí está bien. Gracias, Angie, por esa Bueno, aclaración. profe. No, este profe. Bueno, entonces ahora sí hablemos de nuestra actividad de aprendizaje número 2, la cual, digamos, supone un avance en lo que fue esa primera, en la cual el protagonismo estuvo marcado por lo que fue el borrado de fondos digitales, es decir, la generación de transparencia en un material en video a partir de un efecto que se conoce mundialmente como el chroma key o el efecto de cromado, o otras personas le llaman incrustación por croma. Esa fue digamos, la línea de trabajo que dio esta actividad número 1 y nos arroja entonces, digamos, como por la misma línea, entendiendo la producción audiovisual como si estuviésemos al interior de una agencia, por ejemplo, y en este caso nos invita a pensar la creación de un tipo de pieza muy, muy característica de lo que es la edición, digamos, de audiovisuales 2 o mejor como la estructura del curso, o más allá, si lo pongo en términos de la carrera que ustedes estudian, digamos, ese tipo de desarrollos que son muy, muy ligados al diseño visual o al diseño gráfico y es la composición entonces digital. En este caso, esta actividad invita a pensarse que hacemos parte de nuevo, como les digo, de una agencia y en este caso nos invita a plantear el desarrollo de un cabezote, un intro, un opening, pongámosle muchos nombres, ¿cierto? Vamos a ir directo al texto donde asumen el rol de una graficadora de un noticiero internacional. Entonces, en este momento se hace necesario presentar la graficación de una noticia de interés general
en donde se deben involucrar los elementos básicos de composición. Entonces, de alguna manera es el cabezote animado como cuando entran las noticias, inicia un programa, ¿cierto? Esa pieza que da introducción entonces a lo que vamos a ver, ¿cierto? Los openings o esos créditos iniciales, esos cabezotes animados, durante mucho tiempo han protagonizado en la televisión, digamos que la identidad que pueden llegar a tener lo que se presenta en los canales, y es que piensen que desde el color, desde la tipografía, desde la música, ¿cierto? Yo puedo marcar el tipo de programa que vamos a ver. Y así como, digamos, canales existen, programas también, y eso es una variedad impresionante entonces de, digamos, de necesidad que tiene ese campo de la televisión para desde el diseño solucionarlo. Lo pongo en otras palabras, no será lo mismo pensar el cabezote inicial, por ejemplo, de un programa de cocina en el Gourmet Channel a pensarlo en el de Discovery Kids, por ejemplo, ¿cierto? Tendrán maneras de construirse, digamos, discursos gráficos diferentes por cuál involucrar, y en este caso pues, nos invita a pensar que es un noticiero internacional. El asunto entonces es que los noticieros tienen como una manera muy concreta de darse, y es que pues son informativo, juega que como que es muy global, abarca un elemento de información, entonces ese es como un poco la ruta creativa que vamos a tener. Bueno. En este caso, nos habla de que ese cabezote normalmente es una pieza concreta, corta, ¿sí? Normalmente los intros o los openings son de 30 segundos, 45 segundos a lo mucho, por lo cual entonces es una pieza absolutamente aterrizada con respecto a lo que se busca. ¿Sí? No es un trabajo que se extienda en minutos, 1 o 2 minutos, no. Son 30 segundos donde muy concretamente debemos entonces construir esa sensación de que estás viendo entonces un elemento televisivo, pero claramente con ese énfasis noticioso. Bueno, para tal efecto vamos a darnos cuenta, vamos a ver que esos openings o esas intro que pueden llegar a tener este tipo de programas, pues tienen una forma muy concreta de darse, y es que se da desde los elementos gráficos, desde lo tipográfico, intenta marcar un poco el asunto. Voy a intentar ubicar acá, no sé si vamos a tener suerte, una de las piezas que durante este recorrido que yo he hecho como profesor puedan enunciar un poco el tipo de desarrollo que queremos hacer. Bueno, a verlo, vamos a ver si por aquí caso una. A ver. Pintando como yo en México me dice, a ver. Sin embargo, pues si no aparece por acá, estoy seguro lo puedo googlear y ya está. Ay, ¿dónde fue? Intro noticiero, aquí hay. ¿Cierto? Para que se hagan una idea, pueden ser de muchas formas, ¿correcto? O sea, no tienes que ser así, tal cual como ¿vieron? Pero es entonces la integración de todos estos elementos gráficos, sonoros, atención, porque también estamos hablando de sonido, que me posan como si me sentara a ver el programa de televisión. Noticias, Mundo Digital. ¿Cierto? Daniel Martínez es el director. Viene esta manita. ¿Va? Entonces, ese tipo de elementos me parecen absolutamente loables. Además, estos son ejemplos, o sea, lo quería mostrar era una intro de un estudiante de edición de audiovisuales, diseño visual, tal, porque pues uno podría buscar el de Caracol, el de CNN, ¿cierto? E igual estar a la altura del asunto, ¿sí? Ese tipo de recurso entonces el que vamos a intentar nosotros trabajar, que espero entonces a través de la explicación que hoy les haga y digamos que con los demás elementos que están a disposición en la plataforma, pues ustedes puedan tener la posibilidad de ver más o mejor desarrollar el asunto, ¿no? Digamos, este que está acá fue uno que mostré el semestre pasado, pero pueden haber otros, y lo que quiero que entonces exploren, o mejor, más que exploren, sino que haya un rango para que creativamente ustedes puedan trabajar la actividad, es que el noticiero, pues, digamos, noticieros hay de todo tipo, hay noticieros de deportes, hay noticieros de tecnología, hay noticieros de actualidad, de política, hay noticieros de videojuegos, hay noticieros de muchas maneras, entonces cada uno va a escoger como, hey, mi noticiero es de este tono. Porque digo que el tono es importante definirlo? Porque miren, por ejemplo, esta intro, esta cabezote que se llama El Parche, pues es un asunto muy juvenil, ¿sí? O sea, como que se vende no como algo muy acartonado, es que eso es lo que pasa. Uno dice, uy, noticiero, eso debe ser muy serio, como muy solemne. Puede que no,
¿Ah, ¿viste tener esta pieza? Con esas fotografías, el parche se llama Noticias Parche. Va. Y es suficiente para entenderlo como la intro, un cabezote de un noticiero, sin que se vuelva acartonado, pesado, sí, porque es que eso es lo que les decía. No por pensar que sea un noticiero tiene que ser entonces en ese terreno de lo cierto, de lo que es, no es creativamente muy atrevido. Puede que lo sea también alguien tomar esa decisión, pero si alguien quiere hacer una cosa mucho más por su, digamos, perspectiva creativa, va a estar muy bien. ¿Listo? Entonces, con estos ejemplos o con esas aclaraciones, que aquí hay otros, miren, hay un montón, o sea, espero esos elementos que estén allí en la plataforma sirvan a nivel de... Así que, no, Pache, entre noticias, Ah, ya, aquí. Ah, este es el que quería mostrarles. El asunto es, o mejor, para trabajar esta situación que vamos a ver hoy, o mejor, para entrar como en contacto con unos elementos ya propios del diseño que tiene esto, quisiera mostrarles algunas situaciones que aparece un concepto que voy a ponerlo en el chat para que, lo que les quede claro cómo se escribe y cómo se pronuncia. Cuando hablamos de diseño en movimiento, estas construcciones que estamos viendo, estas áreas que se dibujan, es decir, que aparecen y asimismo se van, se conocen en el mundo del tele y del audiovisual como los lower thirds. Lower thirds, así. ¿Vale? Ahí lo escribí en el chat para que lo tengan presente. El lower tier es un asunto muy importante porque entonces no es solamente construir un banner o construir un área para ubicar el texto para que venga a ser leído, digamos, limpio y demás, sino que es un elemento gráfico con el que puedo explorar la animación. Es decir, cómo construyo yo que aparezca o emerja esa situación, ¿no? ¿Cierto? Miren, por ejemplo, aquí esas lineecitas, esos trazos que vienen y se dibujan, va, estas cajitas que me dan apertura para poder venir a escribir, realmente es lo que le da, pues, virtud audiovisual, hace que sea interesante el asunto. Entonces, lo concluyo, lo resumo así. Estos textos en el terreno del motion design no son solamente para ser leídos, o sea, yo no pongo esta tipografía acá simplemente para construir una información de tipo textual, sino que hago de ese texto un recurso gráfico con el cual exploro la animación. Y ahí es donde emerge pues que esto tenga virtud, ¿no? Miren, que se guarde, que me aparezca acá, que haga cierto tipo de situaciones. Entonces, hoy mi labor, ¿cuál va a ser? Darles la oportunidad de verlo fácil, pues lo digo fácil, no sé si pronto un poco atrevido, de cómo sería construir este tipo de cosas, ¿sí? De que los lower tiers son realmente un elemento con el que podemos trabajar y que sería interesante que lo pudieran explorar entonces en la construcción de la actividad número 2. Bueno, los lower tiers funcionan, si yo googleo, miren, se van a dar cuenta que aparecen un montón de información, cómo construir lower tiers, mire cómo eh, tutoriales de cómo hacer lower tiers en After Effects, ¿cierto? Plantillas para trabajar lower tiers, ¿sí? Entonces puede haber mucho de dónde beber desde ese concepto de los lower tiers. Piensen que es un asunto muy importante en el terreno de los medios, como por ejemplo, en un partido de fútbol, cómo presento yo los marcadores, que entra el cambio, no sé qué. Si estoy en terreno de las noticias, bueno, cómo se llama el entrevistado o alguna situación. En algunos comerciales los lower tiers se hacen necesarios, por ejemplo, para incluir el precio, como, ¿cierto? Información de texto que necesita ser leído con claridad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo construyo un lower tier, lo que estoy haciendo es resaltando el asunto por encima, digamos, del material en video, porque podría pasar que, vamos acá a ver este material. Si yo no construyo un lower tier, es decir, un área donde ese texto quede funcional, puede que se pierda con los materiales que hay en el fondo, ¿sí? O sea, como que yo le doy la verdadera importancia a ese texto desde la área gráfica que le construyo, ¿sí? Miren, por ejemplo, la misma entradilla o salida del texto, un montón de cosas están allí por explorarse, ¿sí? Vamos a ir entonces a revisar esto directamente en la plataforma y se van a dar cuenta que para poder trabajar esto el día de hoy vamos a tener que involucrar un elemento a nuestro After Effects que son las máscaras. Todo esto se van a dar cuenta, se construye a partir de una situación que son las máscaras. Bueno, entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Acá tengo, de hecho hoy estaba haciendo una clase de efectos especiales. Miren acá. Esto es croma, pero pues bueno, con otra disposición y tal.
Vamos a dejarla por aquí, vamos a cerrar esto un instante, cerrar el proyecto, ahí está, y vamos a iniciar de cero. Entonces, vamos a abrir, ay, no, elemento reciente, bueno, no importa. Voy a ocultar esto por acá un instante, ahí está. Digamos que queremos iniciar la composición de nuestro cabezote y la palabra composición digital viene de, siempre hago esta analogía, de la capacidad de integrar recursos, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos un elemento más complejo o más grande. La composición de música, tú tomes un instrumento, que la música, que la batería, que una guitarra, que este arreglito en violín, y compones una canción. Aquí no hacemos, no componemos música, pero sí traemos un gráfico, un texto, una forma, un video y componemos una pieza audiovisual. ¿Listo? Esa lógica de trabajo me invita a pensar que yo veo o traigo recursos de muchos lugares. Entonces, vamos a decir que este caso va a ser una pieza corta, yo me voy a ir por 15 segundos de duración, de hecho, mucho menos, 10 segundos de duración, por ejemplo. Vamos a ponerlo allí y vamos a ver qué opciones vamos a construir. Lo primero es que voy a elegir un background, un fondo para pues, darle como un elemento allí, un sólido. Vamos a decir que mi noticiero se va a mover como en unos tonos así. Me gusta como este azul de pronto. Vamos a dejarlo por acá. Perfecto. ¿Listo? Y en él vamos a venir a construir una aparición de algún elemento que me haga importante a mí como para poder venir a escribir alguna cosa y demás. ¿Listo? Entonces, antes de ir acá, quiero darme la oportunidad de hacer un poquitico acá como una explicación en el tablero virtual para que tenga sentido lo que vamos a ver allí. Lo primero que quiero que entendamos es que las máscaras, yo no sé si ustedes las hayan manejado en otra, me pueden contestar por el chat, han manejado máscaras, por ejemplo, en Photoshop o en otra, una máscara de recorte, por ejemplo, en Premiere, dice Laura, o en Illustrator también. ¿Sí saben para qué funciona una máscara o no? Escriban ahí en el chat. Sí, Laura dice que sí. ¿Alguien más de las chicas? Angie, ¿tú conoces cómo funcionan las máscaras? Muy bien. Entonces, realmente una máscara es un área que me sirve para revelar u ocultar una porción de la imagen, ¿verdad? Yo puedo decirle, hey, por ejemplo, construyamos una máscara para que lo que está aquí adentro se vea, por ejemplo, lo que está aquí dentro de este recuadro se vea, ¿sí? Y deje o evite que lo que está afuera no me lo revele, o sea, o me lo oculte. ¿Sí? Entonces digo, miren, lo que está de la línea para allá muestre, lo que está de la línea para afuera, bórrelo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues esas máscaras que sirven acá en Premiere y tal, lo importante es que entonces yo en After Effects puedo animarlas. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo yo puedo tener la siguiente situación. Vamos a entender que por ejemplo esto rojito es la máscara. Bueno, y vamos a ponerle que tenga acá esto acá y esto acá. ¿Cierto? Si yo construyo una máscara, por ejemplo, para esa área verde, ¿cierto, Tim? Yo puedo jugar a que ese elemento tiene la capacidad a partir de keyframes de hacerse más pequeño, más grande, deformarse y demás. ¿Y qué virtud me va a dar? Por ejemplo, que si yo tengo, piensen por un instante que esto es la máscara, ¿no? Esta cosita que tengo acá. Yo puedo decirle, hey, esté oculta aquí, guardadita, y después por un accionar de keyframes haga apertura y déjeme revelar ese elemento que está allí guardado, como, ¿va? Entonces, no es que estemos cambiando el valor de cómo funciona una máscara en After Effects. Lo que estamos es jugando a que esa sensación, esa relación de ocultar o revelar, yo la puedo animar a mi antojo. Y cuando yo puedo ocultar o revelar, pues realmente puedo hacer que un trazo venga y se dibuje, un área como lo vimos ahorita aparezca, muchos colores den como la sensación de que están emergiendo. ¿Sí? Si yo les vuelvo a mostrar esta sensación de lower tier, realmente lo que está pasando todo el tiempo es eso, miren. ¿Mm? Se abre esta cosita verde y se guarda. Aparece una línea. Vamos a ver cómo se va esta. Guarda en una máscara. Viene un trazo que viene y se anima por acá. Unas lineecitas que aparecen. Listo, perfecto. ¿Mm? Esta área viene y dibuja y una máscara me deja entrar este texto. ¿Sí? Entonces, es un recurso muy, muy utilizado para lograr desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las máscaras tienen una disposición en nuestro After Effects, vamos a poner por acá. Y es que, bueno, tienen un poquitito de, digamos, de dificultad. No es lo más que uno diga, wow, no lo logro, pero hay una cosa allí. Y lo que pasa es que las mismas herramientas que yo tengo para crear las formas, es decir, para generar el elemento gráfico,
es la misma herramienta que me sirve para crear las máscaras. Eso suena un tantito extraño, pero ya se los voy a mostrar. Miren que entonces yo voy a construir la siguiente situación. Voy a crear acá una barrita, ¿cierto? Un área para poner un texto. Vamos a decir que la quiero de un relleno, vamos a hacer un CMYK, no sé cómo rosado, eso. Y vamos a construir entonces, miren, cuando yo tomo el elemento y lo muevo, miren que sale una estrellita. ¿Qué significará entonces? Que yo voy a dibujar un área gráfica. Eso es decir, esto es una forma, ¿cierto? Pero miren que cuando yo tomo esta misma herramienta, me sale o se me habilita acá, me dice herramienta para crear máscara. ¿Qué pasa entonces? Que si cliqueo acá, puedo generar un área de recorte para mostrar, revelar o ocultar el asunto. No es difícil, pero si yo no tengo eso claro en mi cabeza, puedo volverme un 8 como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la herramienta de rectángulo y vea, seguir dibujando qué formas, rectángulos, rectángulos. No es mi intención en este caso, ya tengo mi rectángulo, necesito es construir un área de recorte a partir de la máscara. Ah, bueno, pues vengo acá y me poso aquí y lo hago. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando yo creo una máscara, entonces, miren lo que sucede. Vamos a crearla en este instante, miren, aquí. Ay, no, miren, ahí la embarré, creo un rectángulo, ¿no? Si tomo la herramienta, tomo la capa, esto también es clave, si yo no tengo seleccionado la capa, miren que no se habilita lo de la máscara, porque las máscaras están metidas dentro de las capas. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la capa de formas, tomar la herramienta máscara y crear mi primera máscara. No importa en este momento, la vamos a dejar acá, que me revele solamente una porción. ¿Cómo sé yo que una capa tiene una máscara? Porque si le presiono la tecla M, miren que aparece máscara 1 y me indica que es de este color de etiqueta. Vamos a ponerle una más que resalte más, ¿cierto? Puedo entonces saber que este caso es un elemento que me sirve para recortar cosas. Ojo con las máscaras que pueden servirme para muchas más cosas. No a dañar esto. Pueden funcionarme, por ejemplo, para manejar porciones de video. Cuando hablo de porciones me refiero a que tú puedes cortar un video para que se vea solamente por una, ¿cierto? Como por una porción. Miren esta situación, que era un poco lo que se hacía en Premiere, ¿no? Si vieron Premiere conmigo, yo allí hice un ejercicio de máscaras. Miren esta situación, entonces, si yo quiero que, a ver, aquí, esta escena del Guasón. Quiero solamente que se vea esta porción de la imagen. Pues yo podría coger otra forma, por ejemplo, una elipse, ¿cierto? Seleccionar la capa y venir a dibujar que esa porción es la que me interesa ver, ¿va? Entonces, miren, esto también se utiliza un montón. ¿Sí? Cuando tú estás viendo tele, tú ves muchas veces que se generan esos recortes, o sea, como esas áreas partidas del asunto. Entonces, miren lo que puede pasar, que tengo una máscara que me recorta el video y me deja luego esta área gráfica. ¿Qué opciones tienen las máscaras antes de irme para verlas ya animadas allí en el otro lado? Tienen una serie de modificadores. Miren, de nuevo, si no encuentran este menú, tecla M, ¿va? Para que emerja. Las máscaras tienen estos 4 botones con los cuales yo voy a jugar y voy a hacer que sucedan cosas. Voy de las más básicas a las más complejas. La expansión de la máscara es que una vez yo he creado la máscara, miren, puedo hacer o que me salga de la línea hacia afuera, es decir, que se expanda como cuando tienes un área de selección en Photoshop, que tú le dices expándete tantos píxeles, o puedes contraerla, es decir, sin volver a, miren, que siga siendo un circulito, ¿cierto? Y que siga en esta acción. Eso se puede animar, y cuando entonces me refiero a animar, miren, puedo tener la siguiente situación, que la máscara esté totalmente contenida, por ejemplo, guardada, genero un keyframe y voy más adelante y le digo, hombre, quiero que esta máscara venga hasta acá, por ejemplo. Hasta aquí. ¿Vieron? ¿Qué estoy haciendo entonces? Miren, voy a darle play. Estoy dando apertura para que ese video vaya abriendo y me deje ver solamente esa porción de imagen. ¿Vieron? Solamente con el modificador de... Ay, perdónenme. Aquí, está. ¿Va? Doy apertura de la expansión de la máscara como en los Looney Tunes. Recuerda que se guardaba o me mostraba eso. Solamente poniendo 2 keyframes me dan esa... Voy a quitarle la audio. ¿Va? Entonces, esa podría ser una primera opción de uso de las máscaras, que a partir de su forma o yo las contraiga o yo las expanda. Bueno, voy a borrar estos elementos. Otra que puede ser darle opacidad a la máscara, que lo que esté aquí dentro
vaya perdiendo presencia. Miren, dejar, por ejemplo, esto se vería muy chévere. Miren cómo en trama el video. Esto puede ser muy funcional para, en algún caso, el cabezote. ¿Qué tal si yo quiero ir mostrando imágenes de deportes, béisbol, automovilismo, fútbol, pero no quiero que sea el video, sino que tengan algo de opacidad? Bueno, podría marcarle qué tanta presencia tiene la imagen que está dentro de la máscara. Atención a esta que sí es muy importante, esta se llama calado de la máscara y me habla entonces de la dureza con la que yo rompo entre lo que se ve o no se ve. Por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo un calado en cero, significa que la ruptura entre lo que se ve y no está dentro y fuera, miren que es muy, muy marcada, ¿cierto? Pero yo podría empezar a difuminarla, como dar esa sensación de que un video está fundido con otro. Entonces, miren lo que puede pasar. A medida que yo le voy dando aquí que gane calado, se va generando un área donde ese paso de imagen a ya no imagen se ve como en degradé. Y eso puede ser muy, muy de gran uso, por ejemplo, si yo quiero mezclar dos videos que no se vean entrecortados uno con el otro. Si yo traigo, por ejemplo, vamos a ver acá, a ponerle algo al lado a esto. Vamos a subir algo. No, no tiene mucho sentido en este momento, pero bueno, me sirve para efectos del ejemplo. Vamos a bajar aquí un material de unos comerciales de un reel. Está. Y lo vamos a poner. Listo. Entonces, mire la situación que puede darse, ¿va? Yo puedo tener aquí dos videos, uno enfrentado con el otro, ¿cierto? Y dar la sensación que, no sé, como que paulatinamente uno va fundiendo al otro, ¿va? Si yo dejo el calado en cero, miren lo fuerte que es la ruptura entre los dos videos. Fuertísimo, ¿cierto? Pero si yo empiezo acá a darle a este valor, se hace casi que indeterminado dónde empieza uno y dónde finaliza el otro. Entonces, puede servirme también para hacer como un mix de cosas. Bueno, y atención, ya, adiós este video, no me interesa por ahora. Atención entonces al elemento tal vez más importante que debemos involucrar hoy, trazado de la máscara. Este asunto lo que me va a ayudar o lo que me va a servir es poder animar tanto la posición de la máscara, miren en qué porción de imagen está dándose, o deformar si en algún caso yo quiero construir una máscara que tenga una forma personalizada. Entonces, aquí a veces esto genera confusión en los estudiantes, porque si se dan cuenta es como si pudiera hacer dos acciones a partir de una sola línea de trabajo de keyframes. Porque una cosa es mover el círculo completo, como lo estoy haciendo en este caso, y otra cosa es coger ese círculo y decirle, venga, no me interesa que sea un círculo, sino que termine siendo aquí este frijolito, esta media luna, pero los dos están soportados bajo este trazado. Entonces, les voy a aclarar cómo funciona este asunto. Si yo quiero hacer un desplazamiento de la máscara sin deformarla, miren el asunto que debo yo aquí como aclarar. Debo posarme sobre lo que dice trazado de la máscara. Y la forma gráfica de reconocerlo es que los nodos se vuelven unos cubitos. No sé si se dan cuenta, cuadradito, cuadradito, cuadradito. Si yo tengo esto así, yo voy a mover el círculo por completo. Entonces, vamos a hacer la primera animación de la máscara. Vamos a decir que quiero que esa máscara, por ejemplo, parta ahí, pongo keyframe y un tantito más adelante se desplace en el área y me llegue a ver acá el guasón. Dale. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a dar play, miren. Tengo un desplazamiento de la máscara, ¿cierto? Viene de izquierda a derecha y aparece, mostrándome esa porción de la imagen. Vamos a quitarle resolución porque se ve muy, ¿cierto? Como muy lento el render. Tonight's entertainment. Entonces, primera, desplazamiento de la máscara. ¿Listo? Pero si yo quiero deformarla, es decir, que ese círculo deje de ser un círculo y se convierta a otra forma, lo que debo hacer es lo siguiente, no seleccionar acá donde dice trazado, sino seleccionar la capa. Y gráficamente, ¿cómo sé que estoy en esa acción? Miren que los nodos se han convertido en unos puntitos, los cuales ya, esto es muy similar a lo que tenemos en Illustrator, se convierten en unos nodos manipulables con los cuales yo puedo marcar, ¿cierto? La deformación de ese elemento. Pero entonces miren la situación, vamos a hacerlo bien. Vamos a decir que esa máscara que viene acá se mueve para acá. Una vez llegue a ese punto, quiero que se convierta, por ejemplo, en una máscara cuadrada. Como estos son nodos, nodos tal cual como los de Illustrator, pues yo puedo venir acá a utilizar mi herramienta pluma, por ejemplo, y decirle que ya no quiero que sean vértices circulares, sino que se conviertan a nodos de ángulo. ¿Va? Miren. Y vamos a decir que esa máscara quiero que se convierta entonces, no sé, como a esto.
Vamos a ir aquí a la cara de él. Vamos a dejar que se convierta aquí en un rombo, ¿sí? ¿Va? Entonces estoy haciendo un doble juego, moviendo la máscara, pero a su vez también deformándola. Y miren que entonces esos keyframes quedan guardaditos en una sola línea. Viene de izquierda a derecha y luego se conviertan a este rombo. ¿Mm? Con eso en la cabeza es que yo entonces empiezo a plantear los lower tips, porque entonces puedo hacer que una máscara entre una porción, se mueva un poquitico de un lado a otro, luego haga apertura, luego vuelva a contraerse, y ahí es donde se hace interesante entonces ese recorrido. Me devuelvo acá, que esto era un ejemplo, ¿va? Miremos esto que teníamos entonces en esta situación. Voy a hacer lo siguiente, entonces, miren el planteamiento que quiero hacerle entonces a esta primera animación que quiero hacer de lower tick para este elemento. Voy a crear como un slash es una diagonal así, ¿va? Y lo que quiero hacer o voy a plantear como animación es lo siguiente, que la voy primero a desplazar, ojo, cubitos, indicándome que la voy a mover, y voy a hacer que, miren, esta barrita venga y haga este juego. Venga acá, se devuelva acá. Y luego cuando ya vaya para acá, le voy a decir que ¡fua! Haga apertura y me deje ver toda la barra rosada. Atención entonces. Muevo la máscara, ¿no? Atención a la línea de comando, trazado de máscara. Le digo que un tantito más adelante haya ido hasta aquí, por ejemplo. Le digo que luego se devuelva hasta acá, por ejemplo. Y ojo, ahí quiero entonces ya que el próximo keyframe es el que me da apertura, es decir, abre por completo y me deja ver toda la barra. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pasarme a la capa de formas. Miren, están cuadraditos. Capa de formas, pasan a circulitos y le voy a decir que entonces ahora me interesa así hacer que esta máscara de esta apertura. ¿Listo? Le voy a poner desenfoque de movimiento a esto para que se vea chévere. Vamos a verificar qué tan rápido, qué tan lenta está esta animación. Damos play, miren y tengo ya un primer jueguito de ese lower tilt. Va, puede ser que no sea el más pro del momento, pero ya esa línea, esa barra, por ejemplo, para poner ahorita un texto, ya está jugando a algún tipo de animación, es decir, ya está proponiendo en el terreno del diseño en movimiento. ¿Qué puede hacer? ¿Podemos plantearla de otra manera? Claro. Miren, aquí les voy a dar una pista o una trampita. Cuando yo tengo varios keyframes y quiero verificar qué tan rápido, qué tan lento se dan las acciones, lo decíamos, lo que marca qué tan el ritmo de animación es qué tanta distancia hay entre los keyframes, ¿no? Si yo quiero modificar la velocidad de varios keyframes, yo los puedo seleccionar, miren, y presionando Alt, la tecla Alt, yo puedo acercarlos o acortar las distancias entre ellos. Entonces la voy a bajar aquí cerquita, así, ¿no? Miren, para que se den cuenta de lo chévere apareció. Más ágil, se ve más interesante. No me gustó esa animación. Pues bueno, vamos a borrarla. ¿No? Borremos, de hecho, borremos la máscara para que desaparezca y empecemos el recurso desde cero y nos inventamos otra acción. Entonces, tomo la herramienta, en este caso de rectángulo, por ejemplo, selecciono que voy a hacer una máscara. Ojo a esto, que es que cuando yo también dicto la clase en presencial, esta es la de 10 preguntas, 9 son esta. Profe, ¿por qué no puedo hacer la máscara? Mire, me sigue saliendo un rectángulo, tada. Ojo, es que es la misma herramienta para las dos cosas. El clic está acá, herramienta para crear máscara, ¿no? Ahí sí ya puedo porcionar la imagen a verla. Entonces, en este caso mi intención es la siguiente. Vamos a decir que la máscara está allí, baja a la mitad de la franja, se mueve de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda da apertura. Bueno, entonces, abrimos la máscara, ¿cierto? Máscara uno. Le decimos que necesitamos animar el trazado de la máscara, perfecto. Estamos en la lógica de cubitos, entonces la vamos a mover. La bajamos para acá, por ejemplo. Ay, perdón, no me moví en el tiempo, qué vergüenza. Me muevo un segundo adelante, un par de fotogramas adelante, bajo acá. Ya está esa primera animación, ¿no? Miren, venir a dibujar esa línea, perfecto. Una vez baja y me genera esa franja, la voy a desplazar a la derecha, entonces un tercer keyframe que viene hasta acá, ¿cierto? Y me deja ver el límite donde acaba esto hasta por aquí. Perfecto. Luego le digo que se devuelva, ¿cierto? Para aquí de nuevo. Ahí. Vamos a hacerle otra vuelta que vuelva al otro extremo. Entonces, echa para acá. Ay, perdón, miren, ahí la embarré, ¿no? Cubitos para moverla toda. Ey. Eso.
Y aquí sí vamos a darle apertura. Vamos a decir que se devuelva con fuerza entonces para generar ya toda el área. Entonces, un sexto keyframe me paso a forma de circulitos o de puntitos de formación y ahí sí doy apertura. ¿Va? Vamos a revisar qué tal quedó este lower third. Entonces, bajo y abro. Creo que está muy rápido en esta ocasión. Vamos a ampliar keyframes. Selecciono Alt y ya está. ¿Listo? Bajo. Ahí abrió. ¿Vieron? Entonces, miren que no es muy difícil entender el tema de la máscara cuando tú lo dispones para que ella tenga animación de posición y a medida que va moviendo, pues me va revelando lo que va encontrando en su camino, ¿no? Esa lógica pues va a ser la que entonces vamos a implementar para la generación de esa pieza de actividad 2 que es de composición, donde las formas, los textos y demás tienen esa disposición, ¿va? ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a complejizar esto para que se den cuenta que After Effects es un programa muy amigable para hacer cosas chéveres con poco esfuerzo. Si yo ya tengo esto, por ejemplo, construido, que esta barrita está jugando a hacer ese ir y venir, ¿qué tal si yo le doy como una repetición? Piensen en el diseño lo que significa repetir un módulo. Tú ya construiste algo y le das que esa acción la puedes replicar. Pues aquí es muy fácil porque hacer que una capa se duplique es simplemente presionando control D o comando D. Miren lo que voy a hacer entonces en este caso. Lo primero es que voy a ponerle un efecto que me dé la opción de cambiarle el color a esa barrita rosada para poder entonces poner varios colores ahí como a jugar y a danzar. Ese efecto es muy sencillo de utilizar, se llama un relleno o un fill si el programa está en inglés y lo vamos a encontrar aquí. Efecto generar un relleno, ¿cierto? Cuando yo le doy eso, miren que la capa se pone del color que está indicado acá. Yo le voy a decir que siga en ese tono rosado. Vamos a ver si lo pescamos, que era como este, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, miren, control D. Lo voy a escribir en el chat para que no lo olvide. Control más D o comando más D si estuviesen en Mac. Cuando yo hago eso, lo que pasa es que esta capa, miren, control D, puedo tener muchas veces la misma capa, entonces haciendo la misma situación. ¿Qué voy a hacer? Pues por ahora no tantas. Voy a dejar solamente otra. ¿Qué voy a hacer en este caso con ella? Le voy a cambiar el color. Vamos a decir que estamos jugando esto del CMYK, entonces le voy a poner así este amarillo muy de impresión. Y miren, aquí si yo dejo esta cosa, pues nada, la amarilla vendría a ocultar la rosada, ¿cierto? Pero ¿qué tal si yo las desfaso en el tiempo? Es decir, hago que sus keyframes no estén coincidentes encima unos de los otros, sino miren, los corro un poquitico aquí para la derecha. Pues voy a tener una situación muy chévere, porque entonces miren, baja la amarilla y baja entonces también la rosada. Y uno dice, wow, qué lower tier tan pro, porque entonces ya es como si uno viniera persiguiendo a la otra. Y si quiero ponerle aún otra más, entonces, bueno, duplico de nuevo la capa, la desfaso en el tiempo, cosa tal que no lo haga al mismo ritmo los keyframes, y vamos a poner aquí otro tono. No sé, uno que caiga bien acá, por aquí. ¿Mm? Pues que voy a tener ahora una danza, miren, de tres elementos jugando a construir el lower tier. Y eso es riqueza visual, riqueza de diseño, ¿cierto? Estoy jugando a que el asunto quede bien. ¿Qué va a pasar entonces? Quiero que quede por último el rosado. Ah, bueno, pues entonces voy a duplicar de nuevo esta, ¿cierto? La que es rosada, y la voy a poner de última, o mejor, de primera, para que quede ya definitiva. Entonces va a venir rosada, amarilla, naranja y de nuevo rosada para darme entonces la entrada a ese elemento. Ah, qué pena, no, cerré aquí el render. Vamos a dejarlo más amplio. Y mira, entonces así yo ya estoy haciendo que las formas tengan ese juego, mejor esa invitación a la animación, al movimiento, que es lo que realmente nutre el motion design, o mejor, lo que en este caso la edición intenta volverse más profunda. Y es que no es simplemente generar, como les digo, un área para que se dé el texto, sino todo lo contrario, que esa misma área gráfica pues sea un recurso vivo con el que yo nutra o diseñe, o bueno, pónganle el término que quieran. ¿Listo? Viene aquí entonces otra pista para la creación de lower tiers. Cuando uno ve lower tiers, muchas veces ve líneas que se dibujan. Líneas, es decir, que vienen y dan como un reborde. Vamos a poner por acá alguna. Ah, bueno. Bueno. Vean esto. Líneas, 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 líneas por aquí, líneas por allá, ¿cierto? Se guarda todo, bueno, en fin.
Si yo quiero entonces nutrir eso, miren que el programa tiene unas opciones muy importantes, como por ejemplo eso, poder hacer que se dé la sensación de un trazo que se anima de una forma muy sencilla. ¿Qué voy a hacer en este caso? Vamos a crear un reborde o un outline aún más sobre este lower tier. Voy a tomar la herramienta de formas, pero en este caso voy a decir que no quiero relleno, ¿cierto? Quiero solamente la línea de trazado y vamos a decir que sí necesitamos un trazo. Bueno, vamos a escoger un color de ese trazado, no sé, amarillo me parece, queda bien, así. Y vamos a ver qué tan delgado o grueso es. Creo que este está muy delgado. Sí, está extremadamente delgado. Vamos a ponerlo más gordito. De 9 píxeles, está bien. Y vengo y dibujo entonces acá. Listo. Está hecho entonces mi elemento. ¿Qué pasa? Hacer que esto se dé la sensación que está rayando sería muy difícil de hacer por una máscara. ¿Va? Porque me tocaría hacer como un snake, piensen en la culebrita, como una máscara que viene y guarda todo esto y realmente sería muy complejo. ¿M? Lo que voy a hacer en este caso, ¿qué es entonces? Miren que cuando tengo esta capa de formas, esto es un panel complejo, es decir, tiene muchas opciones realmente, pero hoy vamos a ver una opción que es esta de poder generar el trazado. Entonces, es decir, no es una acción que venga aquí metida, yo debo ponérsela. Una vez está creada la forma, miren, yo le puedo dar clic aquí a agregar y yo voy a buscar esta que se llama recortar trazados. Cuando yo le doy recortar trazados, lo que él me va a generar es la opción de dibujar o desdibujar también esa línea. Entonces, una vez yo la pongo, miren, aparece recortar trazados como una opción y dentro voy a encontrar estos tres modificadores que son de gran ayuda. Son muy fáciles de entender. 100% del fin significa que la imagen, o en este caso esa línea de reborde, está dibujada. 0% significaría que no está dibujada. Y miren que con ese accionar yo ya estoy aquí jugando que puedo venir a hacer esto. ¿Mm? Entonces, tengo este modificador que se llama fin para dibujar y este que se llama inicio para desdibujar si es que lo quiero en algún caso. Y hay una última opción y es el desplazamiento y es en dónde o cuál es el punto de referencia por donde debe empezar a darse el movimiento. Entonces, miren que en este momento el punto de referencia es esta esquina. Acá arriba es donde está, ay, perdónenme, aquí arriba es donde está dándose el dibujo o el desdibujado de esa línea. Si yo quisiera alterarla y no quisiese que fuera ese punto de referencia, pues miren, yo puedo variar el desplazamiento, ¿cierto? Y ponerla de hecho en otro lugar, ponerla por acá, por ejemplo. Entonces miren que ahora ese es el punto de referencia para terminar o finalizar el movimiento. Vamos entonces a animar esto porque se van a dar cuenta que va a dar muchas opciones. Este mismo desplazamiento de alguna manera me va a servir también como para ir moviendo el lugar donde quiero que esté puesto el cosito. Bueno, entonces, a ver, vamos a coordinar todo el movimiento, vamos a esperar que caigan todas esas franjas, y vamos a decir que por acá, como cuando viene esta franja amarilla, ahí es que debe empezarse entonces a dibujar la línea. Ponemos los contadores a cero, le vamos a decir que vamos a animar el inicio, es decir, keyframe de esto acá, y vamos a decirle que venga y se dibuje, es decir, llegue al 100% del trazado. Muy bien, entonces miren, ahí viene, y la línea viene a hacerme el rebote, ¿cierto? Si quisiese que esa línea desapareciera, por ejemplo, con el otro modificador lo puedo hacer. Entonces, fin, ¿cierto? Y más adelante le digo que al 100%, es decir, desaparezca. Entonces, ¿qué tendríamos? Miren, baja, la línea dibuja y así mismo se va. Súper. ¿Cierto? ¿Qué tal entonces ahora? No me interesa solamente que se dibuje y que se vaya, sino me interesa también que vaya como dando giros, como modificando entonces el punto de referencia este, que es de donde se está dando la acción. Entonces le vamos a meter keyframes al desplazamiento. Vamos a ir acá y le vamos a decir que dé 2 vueltas, 2x por todo este trazado, es decir, vaya como evolucionando el asunto. Van a ver lo chévere que va a quedar. 2x. Vengo a verlo y miren en lo que va mi lower tilt. Baja, baja. Uy, creo que está muy rápido. Vamos a darle un poquitito más de tiempo. ¿Ok? Está ya demasiado. Ay, perdón. Estoy presionando Alt para mover esto. Que se vea un poquitito más lento la acción. Perfecto. Le vamos a poner desenfoque de movimiento para que se vea chévere. Y damos play. ¿Vieron? He construido entonces algo que
Me he demorado porque lo estoy explicando, ¿no? Porque estoy deteniéndome en el, hey, ven aquí, el clic allá, pero pues realmente estoy jugando ya a una aparición de un elemento de una forma interesante, entretenida, bueno, pónganle el término que quieran, y ya está en el terreno del diseño y movimiento, pues esa es la invitación entonces que tiene la, la actividad, que ustedes logren hacer que los objetos, por más sencillos que sean, si sea una franja o una línea, no es un elemento muerto. En el diseño en movimiento, cuando las cosas se quedan quietas, es una desvirtud para la seducción visual que tú estás intentando construir. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver ahora que podríamos hacer que una vez se haya construido esa área, necesito involucrar un texto, ¿cierto? ¿Y qué significa involucrar un texto? Pues que allí venga y se escriba algo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver si lo logramos por acá. Vamos a tomar la herramienta de texto y vamos a escribir una frase. Edición de audiovisuales 2. ¿Va? Vamos a escoger una fuente chévere. Vamos a decir que esté de pronto así en blanco y la vamos a poner acá. Vamos a decir que ella debe venir acá. Listo. ¿Qué pasa entonces? Para generar esta, o mejor, acompañar la llegada de ese texto, pues obviamente yo debería proponer algún tipo de acción para que él no esté allí, ¿cierto? Sino que llegue justo en el momento que me interesa, como por acá, él podría ya empezar a hacer su aparición haciendo alguna operación. ¿Qué pasa? El programa entonces de After Effects tiene una serie de presets, esa es la palabra, como ajustes preestablecidos para poder hacer acciones, como en este caso concreto, que puede ser el del texto. Y son muy interesantes, algunas son muy feas, otras son más, digamos, más se ven mejor, pero el asunto es que hay un montón de acciones para hacer eso. Quiero que remitan su mirada a este panel que se llama efectos y ajustes preestablecidos. Si llega a estar perdido, miren de pronto que no esté por acá, pasa esto, simplemente van a venir a la pestaña de ventana y van a llamarlo, ¿no? Entonces, efectos y ajustes preestablecidos. Los ajustes preestablecidos son la primera categoría, el primer renglón que tiene ese menú, lo reconocen porque tiene un asterisco acá iniciando el asunto y dentro vienen bastantes ajustes para hacer varias cosas. Hoy no vamos a ver ninguno de estos porque los que nos interesan son los de texto, ¿va? Cuando yo despliego en uno de los casos. ¿Cómo los voy a involucrar? Supremamente fácil. Digamos si quiero uno aquí una entrada de 3D, es decir, como que entienda que haya un eje Z. Lo que vamos a hacer es primero posarnos en el lugar donde quiero que se dé la animación. Es decir, si quiero que en este momento, en el segundo 1.22, empiece la animación, pues ahí dejo el indicador azul. ¿Sí? Si yo lo dejo por acá, la animación empieza allí. Bueno, y, ay, perdónenme, acá. Lo que voy a hacer en este caso, que es escoger cualquiera, a veces los nombres son muy distintos, a veces no tanto, y vamos a decirle que, por ejemplo, entrada en giro por carácter 3D. Se lo puedo poner directamente aquí en la mesa de trabajo o aquí a la capa. Una vez lo suelto, miren lo que pasa, doy play, yo ya tengo la acción, ay, qué pena, no, el render acá. Ya tengo la acción de ese texto haciendo su juego, que en este caso es que los caracteres vengan a aparecer así como girando. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Hace 8 días les dije, hay que aprenderse una tecla para moverse en este programa, que es la tecla U, de keyframes activos, es decir, en dónde hay animación en este caso. Si yo vengo al texto y presiono la tecla U, miren lo que va a pasar. Me va a mostrar que hay dos keyframes que me están controlando entonces la llegada de ese texto. En este caso me parece que quedó como desfasado. Para mí debería empezar como por aquí, cuando vienen los colores. Entonces puedo arrastrar ese par de keyframes y decirle, mire, quiero que acá empiece la animación de ese texto. Si lo quiero que sea más rápido, bueno, atraigo este keyframe para acá. Va, controlo el momento del tiempo donde se va a dar esa acción. Edición de audiovisuales 2. ¿Vieron? No me gustó. No era lo que estaba buscando. Creo que es muy comprometido. Pues doy control Z hasta que lo descarto. Tengo todas estas opciones para empezar a mirar y esto es solamente la categoría 3D Text. Si voy a otra como Animate In, por ejemplo, hay unas que aquí hay que tener cierto cuidado porque miren, por ejemplo, esto. Yo no sé cuántas veces he visto esta acción, este accionar de keyframes. Esto que se va como decodificando como en Matrix los textos. Perdónenme la expresión, está muy caspeado, como se dice uno vulgarmente y coloquialmente. Es decir, se ha usado tanto y tan reiterativamente
que ya uno reconoce que es, eso es un efecto preestablecido de After Effects, miren este, ¿sí? Como que las letritas van ahí, es que no sé yo también, como que como un Matrix decodificando miren, ¿va? Puede que sea funcional, pero espero no siempre lo solucionen con ese. Bueno, hay muchísimas otros más. ¿Qué pasa? Voy a borrar este por ahora, este de entrada de codificador. Hay otros, por ejemplo, que sirven como entradas y como salidas. ¿Qué significa? Que me sirven como para que el texto llegue o asimismo el texto se vaya. Tengo en la cabeza en este momento uno que se llama evaporar, ¿sí? Y es muy chévere entonces. Evaporar es un efecto de salida, por ejemplo. Lo voy a traer para acá. Lo voy a poner. Evaporar. Que significa entonces que, miren, los caracteres empiezan ahí como a fundir hasta que desaparecen, ¿sí? Si yo quiero hacer, y aquí es donde los invito a ser muy inteligentes o mejor, hacer de After Effects una herramienta donde uno lo subordina al programa a hacer lo que a uno le interese, miren la siguiente situación. Voy a presionar la tecla U para la capa esa de texto, es decir, versus keyframes activos. Verlo así. Acá están los dos keyframes que me están controlando la evaporada, es decir, cómo se van ellos y desaparecen de la pantalla. Si yo quiero hacer que esta acción sea esta, es decir, que llegue la acción que me sirve para que el texto entre, pues yo simplemente lo que voy a hacer es intercalar los keyframes. Miren, si yo cojo este keyframe que es el final, es decir, el que me marca que están fuera, y lo paso para acá, ¿qué va a pasar? Pues miren, entonces lo que va a tener es esto. ¿Va? Que los textos no van a ir hacia afuera, sino que van a estar entrando, evaporan como hacia adentro, como que se condensan, sería en este caso el término. ¿Vieron? Y si quiero hacer que esta acción me sirva tanto para que el texto llegue como para que desaparezca, pues miren, lo que va a hacer es lo siguiente, tomo estos dos keyframes, ¿no? Los voy a ubicar en el momento concreto que me parece que van a entrar por acá. Listo. Le voy a dar control C a esos dos keyframes. Me voy a ir aquí adelante y les voy a dar control V. ¿Va? Los voy a alterar para que el final sea el que ahora me dé la otra acción. ¿Cierto? ¿Y qué voy a tener entonces? Miren, una acción que me sirve tanto para dibujarlo, se mantiene aquí un instante, como también para desdibujarlo que desaparezca. Entonces, esto es muy importante reflexionarlo. Cuando tú estás haciendo diseño en movimiento, es muy importante cómo las cosas llegan a la pantalla, pero también cómo se van o cómo las deja otra vez libre. Es decir, no solamente es susceptible animar la llegada, sino pensar la salida, cómo me deja de nuevo libre la imagen si es que lo quiero. ¿Bien? Entonces, estos recursitos de poder acá evaporar o entrada de texto, tritext, yo me tardaría un montón de tiempo si viniera a verlos uno a uno. ¿Cuál es mi recomendación? Como una búsqueda personal, como una inquietud allí, empiecen a mirar para qué sirven algunos son muy buenos, otros no tanto, ¿sí? Hay unos que no sirven para nada, pero es un panel muy, muy completo para empezar a buscar acciones rápidas, miren cómo puede ser la entrada de los textos. Entonces, es un despropósito que los textos siempre entren por fundido o por fading, que es la opacidad, ¿cierto? Es decir, no es que esté prohibido, no es que esté prohibido, pero miren que no tiene la misma fuerza gráfica si, por ejemplo, yo hago aquí una animación de opacidad. Si yo digo, quiero que este texto entre de cero de opacidad al 100%. No sé, no es la forma más interesante de darle entrada a un texto, miren. ¿Funciona? Sí. Muchas veces se solucionan cosas con esa entrada de opacidad, sí, pero tal vez no es la forma más contundente de darle fuerza al desarrollo que yo estoy llevando. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos y chicas? ¿Cómo la ven? ¿Se entiende? Primero, la primera pregunta. ¿Todo bien? Dice John. Listo. Sí, profe, sí está claro. Aquí hay una gran virtud y es que esto puede quedar grabado, ¿sí? Yo aquí seguramente hice unos clics muy rápidos y eso, claramente, cuando tú vas al encuentro ya donde tú dices, bueno, ahora soy yo el que lo voy a hacer, ahí seguramente emergerán las dudas. Pero entonces en este caso, lo bueno es que puede haber un video que puede ayudarte, ¿cierto? A ver o devolverte a ver qué proceso fue el que no quedó claro y ahí llevar como un proceso de estudio, es la verdad, sobre el video para poder generar este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces? Miren que uno puede hacer de esto que se vuelva algo más chévere, que empiece uno a jugar a cómo se da el asunto. Vamos a hacer un lower tier doble, es decir, que aquí llegue otra franja
para generar la siguiente como línea de texto que tenemos allí. Entonces, vamos a construir por si de pronto no quedó claro el tema de las máscaras para las formas y demás. Vamos a elegir en este caso, por ejemplo, otro rectángulo, ¿cierto? Vamos a decir que acá, así, y de relleno amarillo también. No sé si esto se puede pasar así. No. Perfecto. Vemos el trazo. Vamos a generar otra acción con esta capita de formas. Bueno, entonces, este de arriba, el rosado, jugó a moverse de izquierda a derecha. En este caso queremos que este amarillo venga y venga, se salga como de abajo, como de aquí, emerja hacia abajo. Bueno, entonces tenemos la capa de formas. La guardamos. Selecciono de nuevo la capa de formas, pero digo que la necesito como una máscara, ¿cierto? Vengo y dibujo la máscara que me va a revelar o a ocultar esa área que tengo allí. Perfecto. ¿No? Vamos a dejarla por aquí guardada. Y lo que vamos a hacer es que en una acción rápida, cae como en cascada, me abre y me deja ver esa área amarilla. Entonces, vamos a ver cuál es el momento concreto que le toca hacer su operación. Viene acá, se dibuja edición de audiovisuales 2, desaparece el texto, perdón, el outline, esa linecita amarilla, y vamos a decir que justo acá es donde va a emerger entonces. Me voy a la máscara, tecla M para que aparezca, activo el trazado de la máscara y en este caso necesito es una animación de deformación, no desplazamiento. Así que selecciono, ya lo hablamos, puntitos, ¿verdad? Que me dejan mover la lógica de la máscara y abro. ¿Qué tengo entonces? Miren, la caída de ese elemento que me da acá, esta apertura. Súper bien. Le voy a poner F9. ¿Recuerdan hace 8 días que hablamos del editor de gráficos y todo este rollo? Le voy a poner el F9 para que, para hacer que se sienta como con aceleración la caída de ese elemento. La voy a poner así. Le voy a poner desenfoque de movimiento para que se vea chévere y la vamos a poner así. Miren tan bacano que va a quedar ese logotipo. Ahí estuvo. Ah, entonces tengo ya la segunda área gráfica construida. Creo que está muy rápido. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Ahí estuvo. Y vamos a escribir otra cosa. Vamos a escribir allí, no sé, un compensar o algún elemento que me sirva. Creo que esta capita de formas está muy chicoria. Ahí está mejor. Tomamos la herramienta de texto. Vamos a decir un compensar. Vamos a ponerlo un CMYK oficial. Así. ¿No viste bien el efecto? Lo vuelvo a hacer. Te recomiendo el inicio de la clase. Es que ya este momento ya lo pasamos y hablamos que eran las Sí. máscaras. Me Hola. refiero, buenas noches, me refiero que Sí. no sé si es que tiene como un lag que no deja ver como Ah, el efectico. ok, ok. Es decir, Ajá. hay un problema en el internet. No, pues yo no, o sea, yo veo que entra lo amarillo, pero no veo cuál es el efectico que le pusiste. Ok, mira, ¿cómo baja así? Mira, si te das cuenta, como parte de arriba está guardadito y emerge línea a línea hasta que baja acá. Es decir, mira primero, mira el rosado, estamos jugando a que haga esta operación, Sí. a que entre como por izquierda y por derecha por la máscara, Ajá. y en este caso aquí es que venga y caiga de arriba para abajo. Bueno, mira, emerge así. De hecho, Ya, dejémoslo solo para que lo veas, mira. sí, ya lo pude ¿Ya lo apreciar. viste? Gracias, profe. Tranquilo. Para si llegaste recién a la clase, si alguien me dice, uy, quiero ver cómo hicieron la trampa esta de por qué hay tantos colores jugando acá a crear esa primera área. Les dije, hay que ser muy inteligente cuando uno está haciendo motion design, y es que si tú ya tienes un elemento animado, pues es muy fácil replicarle que se haga varias veces. Entonces, miren, vamos a hacerlo en este caso. De nuevo, para que se vea como una cascada de colores cayendo, ¿no? Les decía, lo primero es ponerle el efecto que me da la opción de cambiar el color. Entonces, lo encontramos por acá, se llama generar un relleno, ¿cierto? Para poder tener un keyframe que te dé la opción de cambiar el asunto. Entonces, vamos a decir que queremos que sea amarillo definitivo, sí, sí, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí el comando de duplicar capas hay que grabárselo, control D para sacar la misma acción. Entonces, capa de forma 6, control D, duplico, le vamos a cambiar el color
vamos a decir que también pase por un tono así rosado, en algún caso. Lo que hago es desfasar los keyframes en el tiempo, miren, o sea, no dejarlos uno encima del otro, sino un poquitito corrido. ¿Y qué va a pasar entonces? Mire, cae el amarillo o empieza a caer el amarillo y ahí mismo ¡fu! Cae el rosado. Entonces es súper cool porque es como una, vamos a poner, generar una cascada de colores cayendo. Entonces, vuelvo a duplicar la capa, control D, desfaso los keyframes para que no se haga el mismo ritmo, le cambio el tono para que aparezca, ¿cierto? Vamos a poner ese verde, puede estar bien, ¿verdad? Entonces miren tan chévere esa cascada de acciones que voy a hacer. Edición audiovisual 2, amarillo, tuc, 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 super, y vamos a decir que vuelva a caer el amarillo, entonces vuelvo a duplicar la capa amarilla, tan, la paso para que esté puro arriba, le doy U para ver los keyframes y miren, es como si hiciera una escalerita de acciones, pero miren que yo no estoy volviendo a animar, sino estoy simplemente replicando la misma acción que yo ya tenía en una capa. ¿Mm? Y eso le da una virtud gráfica muy interesante al objeto, porque entonces, miren, tanto el de arriba como el de abajo tienen operación. La línea, edición de audiovisuales 2, y tengo ese accionar, ¿sí? Como una cascadita de colores jugando a hacer ahí ese elemento. Y vamos a poner ahora sí lo que dice U compensar en ese elemento, ¿no? Entonces, vamos acá, creo que no, lo borré ahorita, U compensar, y vamos a ubicarlo donde deba ir. Organizamos los layers para que queden bien, este aquí arribita, más chiquito, y lo vamos a poner por acá. ¿Va? Vamos a ponerle un ajuste preestablecido del texto. Recuérdenlo entonces, voy a la pestaña efectos y ajustes. Si esto está guardado, entonces abrimos, vamos a la pestaña de texto y allí vamos a encontrar bastantes operaciones para ese elemento que estoy construyendo. Entonces, animating, vamos a decir que esto, entrada gradual lenta, a ver de qué se trata esto. Ah, queda cool ese sí. Vamos a darle más tiempo al render y damos play. Y creo que está muy lejos, sí, está muy tirado hacia hasta el momento de la línea de tiempo. Recuerden, tecla U para ver keyframes activos. Traigo estos keyframes y les digo, su operación deben estar por acá en el segundo 4. Hago que la acción sea más rápida y volvemos a revisar el render. Edición de audiovisuales 2, compensar. ¿Va? Ese es el juego entonces de la composición digital, donde las formas, los textos, las líneas, el video mismo, pues me sirve para construir esa situación, ¿no? ¿Por qué hago esta clase el día de hoy o por qué le doy tanta importancia? Porque el cabezote, o mejor, la actividad 2 intenta es eso, que usted ponga o disponga todos esos recursos y los integre, componga, siempre tenga esa palabra en la cabeza, componga una pieza que se haga atractiva de ver, que se haga, ¿cierto?, interesante de aproximar desde toda esa reunión. Yo podría traer aquí más elementos, material en video, ¿no? Podría pasar, de hecho, traigámoslo para que se dé cuenta que pues es susceptible de que eso pase. Vamos a buscar un video a ver que no quede tan extraño allí. Vamos a verlo. Ya se extrañan videos. Porque están agrupados por de esa forma. Perdón, visualización. Ordenar por clase. Ahora sí. Ahí está. Entonces, vamos a ver estos videos de qué son. No tengo idea de qué son. Esto es de una receta y unas vainas allí. Pues una cosa de artes, hombre, ahora no voy a encontrar. Ah, es que no estoy estoy en descargas, no estoy en escritorio, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a poner aquí este video de la Vía Láctea. Lo traigo para acá, ¿cierto? Lo vamos a poner por aquí abajo, metidito por acá, ¿cierto? Y lo que les decía ahorita, uno puede hacer que ese video, miren, pues se convierta en un material u otro recurso gráfico en el que está jugando el elemento, ¿no? Miren que ahí es una como el espacio, como unas estrellitas ahí, pero puede ser, de eso se trata también la composición, ¿no? Jugar a que todos esos elementos se complementen de forma interesante.
que no compitan, que no se vean extraños, ¿sí? Por eso es un elemento de diseño a la final, y les decía que, o con toda sinceridad les hablo, este tipo de soluciones las dan son profesionales como ustedes, porque ni los comunicadores sociales ni los mismos realizadores de cine tienen el criterio del manejo del color, de la forma para proponer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, eso es un poco la invitación a lo que quisiera que pasara en la actividad número 2. Hay una cosa que quiero seguirles mostrando y es una, más que una técnica, aunque lo voy a hacer con un ejemplo muy concreto, es una dinámica que tiene el programa y se llaman las precomposiciones. Y es un elemento cuando tú tienes ya muchas capas, como intentar alivianar el asunto o hacer grupos de acciones. Miren lo que vamos a hacer, ¿va? Vamos a dejar que esto va muy bien por este lado, pero quiero complementar con que unas formas vengan aquí a darme un jueguito, como a ayudarme a que esto se vea más interesante. ¿Qué voy a hacer entonces? Atención, voy a guardar por aquí esto de mi cara y lo vamos a ver. Me voy a ir a una composición nueva para hacer el ejemplo primero acá y luego lo pasamos para allí. Resulta que cuando tú creas una forma, ¿cierto? Cuando digo una forma me refiero a un elemento construido acá dentro del programa, un cuadrado, una elipse, una estrella, un polígono, se generan una serie de modificadores con los cuales tú puedes jugar a generar animación. Por ejemplo, en este caso, yo voy a intentar construir como unas burbujitas, ¿cierto? Miren la acción que voy a dar. Voy a intentar hacer lo siguiente, y es que haya unos circulitos, así, ¿sí? Perfecto, ahí está. Y quiero que jueguen a que sean una burbuja. ¿Cómo funciona una burbuja? Una burbuja viene pequeñita y se estalla y desaparece, ¿cierto? Esa es la acción que quiero. Que esté así chiquitita, se haga grande y a medida que se vaya haciendo grande también vayan desapareciendo. ¿Mm? Si yo quiero construir eso, saber que entonces debo entrar a jugar con un elemento como es, por ejemplo, el trazo de este elemento. Miren, quiero que sea o muy gordito o muy flaquito, no sé si, o muy delgadito o muy grueso ese outline que está manejando esta forma. Pues saber que el programa tiene esa oportunidad de construirlo a partir de keyframes. Yo creo que la clase pasada no se los dije, pero el 90% de las cosas que hacemos en composición digital se hacen a partir de keyframes. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Porque quiero ahorita crear como un ramillete de burbujitas haciendo lo mismo. Entonces, para tal efecto, yo voy a tomar lo siguiente. Y es que aquí dentro de la capa formas, que normalmente está guardada acá, tienen unas opciones que yo voy a empezar a descubrir, ¿no? Está el panel básico, escala, posición, rotación y demás, tal, el de toda la vida, pero además hay uno que se llama contenido. Dentro de ese panel yo voy a encontrar lo siguiente. Primero me dice que hay una elipse. Claramente esto es un círculo. Bueno, ahí está. Y dentro de ese elemento, miren que hay otras cosas por construir u otras cosas por ver. Entre ellas esta que dice trazo, por ejemplo. Y miren que aparece entonces aquí como una línea de keyframes, esta que dice anchura de trazo. ¿Qué significará esto? Que yo puedo explorar esta operación para que se convierta en una animación, ¿no? Entonces, miren, si quiero que esta sea una cosa sencilla, vamos a poner, por ejemplo, que esté en 0%, keyframe, ¿va? Y le digo que llegue a 80, por ejemplo. Listo. Y empiezo a replicar estos keyframes. Esto podría ya ser una animación muy concreta para ese circulito, miren, que se ensancha y se adelgaza. Vamos a dejar un poquitico menos de calidad. ¿Sí? Entonces, miren, esta podría ser una primera animación, que esa bolita juega a hacer ese jueguito. ¿Por qué? Porque estoy jugando a que el trazo se ensanche o se haga más delgado a partir de keyframes. Puedo poner, esta es súper buena, miren, puedo poner que no me interesa que haya trazo continuo en la línea, sino poner que haya guiones. Entonces puedo separar, miren, cuántos guiones quiero que hayan, o muchos guiones o muy poquitos guiones. Y todo esto, desde que ustedes vean este cronómetro, significa que puede ser entonces animada. Entonces, me interesa no generar una que se ensanche el trazo, sino todo lo contrario. Me interesa, por ejemplo, generar como cuando está cargando el YouTube, como una operación ahí de que esto está dando vueltas. Pues bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a decir que primero parte de un círculo, ¿cierto? Ponemos un keyframe que nos dice que está así completito y luego vamos a poner otro keyframe que me divide a muchos círculos eso. Bueno, perfecto. Y además vamos a decirle que necesitamos desplazarlos. ¿Qué significa desplazarlos? Pues que vayan como orbitando el asunto. Entonces vamos a poner otro keyframe, nos movemos acá, donde el desplazamiento también me dé esa operación.
¿Mm? ¿Qué voy a tener entonces? Miren, la construcción de una animación muy chévere. Ay, ¿ya? Donde puedo jugar a que ese texto se mueva así y se siga moviendo. ¿Vieron? Entonces, crear elementos gráficos aquí en el programa que me den todas estas opciones, pues realmente interesante por todas las posibilidades que me dan para deformarlos. Y una vez deformarlos, pues no solamente que se queden deformados, sino animar esas deformaciones para que se construyan. ¿Listo? Me devuelvo acá porque esto no era lo que me interesaba ahorita. Yo estaba intentando era construir una burbuja que se estallaba. Entonces, para construir esa burbuja que se estalla, yo voy a jugarlas con esta, miren, con la anchura de ese trazo. Déjate, te Entonces, cargue tu teléfono, papi. No, déjalo ahí, póntelo a hablar los demás bien. ¿Se activó el micrófono de alguien? Creo que de Julie. Miren la Profe, qué operación. pena, perdón. No te preocupes, tranquila. Miren la operación que vamos a hacer ahorita. Necesito que esta burbujita parta así, se ensanche y después desaparezca. Pero para que se vea más creíble, yo le voy a poner que además haga un movimiento de escala, es decir, que se haga pequeñita, grande y se estalle. Entonces, voy a ponerle la tecla S, ¿recuerdan? De escala, y voy a poner un keyframe también. Marco U de keyframes activos y miren entonces la acción que yo voy a hacer. Yo le voy a decir que inicialmente esto esté en 0% de escala, ¿cierto? Para que crezca, miren, y luego le voy a decir que esté en, no sé, ciento y tales por ciento de escala. Vamos a ver qué tan bien quedó esto. Le vamos a decir que no sea tan larga esa animación, acortamos la distancia en keyframes y miren, ahí está. ¿Vieron? Es creíble, es más sutil, apareció y desapareció. Vino, se ensanchó y así mismo se fue. ¿Va? ¿Qué voy a hacer ahorita o cuál es la trampa que vamos a construir acá para este elemento? La famosa precomposición y es cómo coger yo varios objetos e intentar agruparlos como en una sola capa. Entonces, igual que ahorita voy a duplicar muchas veces este circulito. Control D y le voy a decir que en este caso este círculo debe estar por acá. ¿Va? Y vamos a decir que necesitamos que esté más pequeñito. Entonces vamos a buscar aquí en el contenido, perdón, una elipse, un trazado. Bueno, dejémoslo ahí al lado. Estrechar, dejémoslo ahí. ¿Listo? Vamos a volver a duplicar esto. Una capa más y vamos a decir que queremos otro circulito por acá. Aquí sí, puede ser ahí. ¿Qué pasa? Este lo quiero entonces con otros valores de escala, entonces a él sí voy a hacerle otro jueguito, ¿no? Entonces ese, vamos a decirle que está muy grandote, que no necesito que sea tan grandote, sino que llegue a este punto. Lo vamos a ver por acá. Los voy a desfasar en el tiempo, es decir, que los keyframes no coincidan. Miren, ¿cómo sé que unos keyframes coinciden? Si presiono la tecla U, miren, todos hacen una fila, pero y cuando doy play, ¿qué va a pasar? Pues miren, todos los circulitos lo hacen a la misma velocidad. Si quiero que no sean al mismo ritmo, pues empiezo a desfasar, le digo que esté más atrasito y esté más adelante, puede ser. Y miren, construyo una animación chévere. Ahí está. ¿Qué pasa? Quiero entonces, miren este momento que viene. Quiero que esa acción de esos tres circulitos, haciendo esa operación, se conviertan en un módulo para poner en varios lugares. Yo voy entonces a agrupar en una sola capa todas esas bolitas. Hacer esa acción se llama precomponer y voy a darme la opción de aquí ir al tablero de nuevo para que esto tenga sentido. ¿Qué significa precomponer en After Effects? Voy a borrarlo esto. Adiós, adiós. Chao a todo esto. Adiós. Voy a poner acá un... Entonces, tengo varias capas o varios layers, ¿cierto? Yo puedo seleccionar cuáles de ellos quiero agrupar, porque no es necesariamente cogerlos o tomarlos todos. Pueden ser muchas capas, de 2 a infinitas, y lo que hago es que entonces esas capas se van a convertir en un nuevo layer una vez yo le haga la precomposición. Y tienen una virtud hacer esta agrupación. Primero, y es que todas las animaciones que estén aquí van a quedar metidas acá en esta capita, pero tiene una virtud muy importante. Si tú entras a revisar, aquí no hay ningún keyframe. Está totalmente virgen esa capa para seguir haciendo una animación. Entonces, es como si yo pudiera hacer
dos momentos de animación: animar por fuera de la precomposición los elementos independientes y una vez están agrupados, seguirlos animando como una sola cosa. ¿Mm? Eso es de gran ayuda en el programa. Puede ser que ahorita a ustedes les suene como, bueno, como listo, hacer un grupo. Resulta que cuando tú haces un grupo primero, una cosa es tener 20 capas y otra cosa es tener una sola capa, ¿sí? Se hace mucho más fácil de entender esa línea de tiempo. Y otra que es muy importante, si te toca devolverte a animar o a revisar algo de lo que estaba individualmente funcionando acá, simplemente das doble clic y te vuelves a meter a la precomposición. Vamos a hacerlo. Entonces, me interesa que esos circulitos sin el fondo, vamos de hecho a borrar el fondo, ya no lo necesito, esos circulitos se conviertan en una precomposición, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya están funcionando. Los selecciono, las tres capas, clic derecho y le voy a dar precomponer. Cuando lo doy precomponer me pregunta, ¿quiere transferir los atributos? Pues claro, es decir, que las animaciones se mantengan. Le voy a decir que eso se llama bolitas, así nomás. ¿Qué pasa entonces? ¡Tururu! Se ha solucionado todo a un solo layer, ¿cierto? Miren la indicación que tiene de composición. Este es el icono de composición, mírenlo. Y si yo doy play, ¿qué va a pasar? Pues miren, todas las bolitas ya están haciendo esa operación. Si yo necesito volver como a verificar algo no me gustó, quedó mal, le doy doble clic a las bolitas y miren, vuelvo a encontrar las capas independientes. Pero para efectos de lo que estoy haciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo coger esas bolitas y traerlas acá a esta composición general que yo estaba haciendo y pegarlas acá, ¿cierto? Y cuando yo las pego acá, ¿qué voy a tener entonces? Que ese grupo de objetos, miren, ya, ¿dónde está? Miren, ya está haciendo su juego acá encima, ¿cierto? Entonces puedo decir, hey, quiero que estén en este momento. Primero que estén más chiquitas, por ejemplo. Que no estén tan grandes, sino que estén más chiquitas y estén por aquí. Justo cuando vengamos a decir edición de audiovisuales 2, a verlo por acá. Miren, que ahí empiece la animación. Y vamos a decir que su ubicación correcta es acá. ¿Sí? Miren la virtud de tener esto ya agrupado. Si yo necesito sacar otras bolitas más, pues bueno, vuelvo a dar control D, ¿cierto? Y le digo que también las necesito por acá, pero mirando para el otro lado. ¿Sí? ¿Cierto? Vamos a decir que las necesitamos por acá. Pero además necesito entonces que haya otras bolitas de otro color, por ejemplo. Ah, bueno, pues entonces puedo duplicarlas de nuevo, ¿cierto? Decirlas que estén por aquí en otro momento. Vamos a decir que no se vengan por acá. Y vamos a decir que las vamos a rellenar con el efecto que estábamos usando ahorita. Efecto, generar un relleno. Y las vamos a poner de color amarillo. ¿Mm? Entonces miren que, bueno, no sé, para mí, porque yo ya llevo mucho tiempo trabajando en esto, seguramente se me da muy fácil y tal, pero After Effects es muy amigable en ir progresando y en ir complejizando la composición, porque con muy pocas acciones yo ya estoy haciendo que se vea muy interesante la situación, ¿no? Miren, son elementos de tránsito que vienen y aparecen, pero asimismo se van. Entonces, esa es un poco la invitación que debe tener esto. Obvio, hay que profundizarlo un montón, o sea, esto hay que trabajarle mucho más, pero eran un poquitico las pistas que yo quería darles en este encuentro, que se den cuenta que realmente no es que es algo de otro mundo la posibilidad de crear un elemento o un gráfico animado, sino que está allí a la orden del día. Si tú utilizas las máscaras, si tú agrupas las cosas en precomposiciones, si tú eres inteligente y empiezas a generar un módulo que, por ejemplo, con un simple cambio de color se genere como bastante animación o que se vea atractivo, pues por ahí es el camino entonces para generar esa actividad número 2. Piensen que un cabezote tiene que tener personalidad, ¿sí? O sea, tú te quedas viendo un programa o lo cambias, realmente es a partir de si el cabezote te parece interesante. Ah, pues ¿de qué se trata? Muestra, a ver, miremoslo. Si el cabezote te genera distancia, como que no te propone nada, pues nada, cambias y te vas del canal. ¿Viste? Entonces, esa actividad número 2 lo que intenta es que ustedes piensen en un noticiero o en un elemento informativo, pero construyan una pieza que se vea interesante, que uno diga, uff, hay un trabajo allí como para intentar seducir la vista de las personas. ¿Cómo la ven, compañeros? ¿Bien o mal? ¿Entiende? Voy al chat a ver qué puedo leer. Genial, dice Laura. ¿Les gusta? ¿Les llama la atención esto? Pues yo creería que sí. Si tú estudias diseño visual, esto es ¡guau! Para volarse la cabeza. Si ustedes quieren profundizar esto, vamos a dejar aquí la referencia. Hay un canal que me gusta mucho. Mucho es bastante, primero porque tiene
los tutoriales en español y segundo porque el tipo es muy, es decir, logra hacer cosas muy, muy chéveres en poco tiempo. Porque yo he visto otros tutoriales que duran una hora y media y eso es complejísimo de seguirles el ritmo y demás. Pero resulta que este señor Nua Production, si esto me deja ver, no sé por qué no puedo ver. Elegio. Hola, hola. Ahí. Está súper cargado esto. Nua Production es un canal de YouTube de un muchacho que hace tutoriales para el After Effects y como les digo es muy concreto y es lo que más me gusta de él. Voy a referenciarles entonces el canal y también voy a referenciar, yo no soy tan breve o como tan elocuente como el chico, pero también tengo entonces un tutorial que da continuidad a esto que estamos hablando y es cómo manejar los textos, cómo manejar los fondos, ¿sí? Como por ejemplo, mira, aquí hay uno que sí o sí hay que ver, hacer una intro para After Effects, eso hay que verlo. 3 minutos, pero estoy seguro se generan muy buenas lecciones allí de cómo hacer el asunto. Y el video complementario, ya se los comparto. Es decir, el que está con material de la clase, va a estar. Este, 1 hora dura, ¿va? Es decir, casi que el mismo tiempo que me he tardado yo aquí explicando estas pequeñas cosas, dura este video que dice Módulo Motion Graphics After Effects parte 2. Oye, está súper lento esto, está súper, súper lento. Está re bloqueado. Les voy a compartir el link más bien al chat. Espero lo puedan revisar, lo puedan consultar, estudiar, porque lo que hay allí realmente son entonces es pistas, ¿sí? Pistas. Ay, no, 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 usted no mira. Ay, qué mal. Usted no mira, usted no mira. Esto está, pues, mejor dicho, fuera de... No, no, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar y lo voy a postear directamente más bien en el ítem video tutoriales del curso, porque esto está totalmente bloqueado. Bueno. Compañeros, nos vamos acercando entonces al cierre de este encuentro número 2. Quisiera abrir de pronto un espacio para preguntas si lo tienen. No sé, ¿hay alguna cosa que quieran aclarar de la actividad uno de la 2 antes de que lo cerremos de pronto? Es el momento de que se hagan las preguntas. Profecillo, buenas noches. Hola Yuri, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena porque ahorita me quedó el micrófono abierto. No te preocupes. Menos mal se está regañando a mi hijo porque Lo mandaste a lavar la losa, por ahí escuché. Profe, yo tengo como un enredo en la cabeza porque, bueno, hoy me conecté tarde, estuve pendiente y preciso ahorita estaba haciendo la actividad 1 y no sé, se me fue el tiempo, me embobé y no, se me pasó la hora del encuentro. Pero hasta ayer empecé a ver sus videos, el material de apoyo, tenía el computador dañado, me tocó cambiarle la memoria, bueno, me pasó de todo y estoy como un poco atrasada. Lo que entiendo de la actividad 1 es, ya tengo como el video de referencia para quitar el fondo y eso, pero para poner el fondo debo crear, entiendo, en Photoshop el escenario o también puedo algo que ya esté hecho, incluirlo. Ya esté Las dos, elaborado. las dos opciones son válidas. Piensa que una vez tú has generado la transparencia, es decir, la eliminación del fondo verde, lo que debes hacer es incrustar ese personaje, bueno, este presentador de noticias en un escenario, un set. Entonces, ese set puede ser o un video mismo, porque es una capa que pones al fondo, o tú misma en Photoshop cuadrar como si estuviese una mesa, una silla, una pantalla y poner esa imagen allí detrás. O sea, cualquiera de las dos va a hacer funcionar. ¿Vale?
Ah, listo. No, entonces sí entendí bien. Sí, esa era la duda porque estaba pensando cómo poner el fondo. Ah, listo. Y ya, y tomar las capturas de cada paso a paso que haga y listo, ¿cierto? Y exportar el video, claramente, Sí, ¿vale? O subirlo ahí a sea, YouTube. sí, el video finalizado, como ahí esta es la noticia, sale el presentador, el set digital, y bueno, de pronto aquí como, o la noticia aquí al lado, o un texto que pase abajo. Listo, eso es suficiente. Y el PDF con los pantallazos del proceso. Esas son las dos cosas. Listo, profe. Ya ahora sí puedo tranquila seguir con la tarea. Muchas Pilas que gracias. mañana cierra. Pilas que Sí, sí, mañana señor. cierra. ¿Listo? Sigo trabajando en eso. Sí, profe, gracias. Angie nos deja una pregunta en el chat que dice, profe, entonces la actividad 2 es hacer el ejercicio parecido al de la primera actividad y sumar los efectos del overtime. Si es correcto, no es tan así. Piensen que una cosa es estar viendo las noticias, el presentador, hola, tal, aquí estoy, no sé qué, y otra cosa es el cabezote, esa es la palabra clave en la actividad 2. Algunas personas llaman opening, otras personas llaman intro, pero es esa pieza con la que da bienvenida entonces el noticiero, ¿va? Aquí yo les mostraba un par de los que pueden servir como ejemplo. De hecho, están colgados como materiales de la exposición. Miren que aquí no hay presentador, aquí eh, no hay, digamos, como expresión de hablar de una noticia. Está simplemente mostrándose como una intro a partir de fotos y de objetos que se mueven, escala, bueno, rotación, posición, y al final lo que termina rondando, ¿qué es? Esto que dice, ¿qué tiene esto? Al final lo que termina quedando es noticiero el parche, como hey, llegamos a este punto gráfico. Bueno, no tiene nada, o sea, parecen ser lo mismo porque uno es una noticia presentada en un set virtual y esto es la intro a las noticias. Si quieren que sea coherente, digamos que la noticia esta se trató sobre deportes y esta otra también es un noticiero de deportes, está bien, pero en realidad las piezas no es que sean muy parecidas. Bueno, ¿qué otra? No se vayan con dudas, hagan preguntas que sean necesarias. Bueno. ¿Cuánto debe durar? 30 segundos. 30 segundos está bien. 45 a lo mucho. Piensen que son piezas muy, muy ágiles. O sea, un intro en 30 segundos es suficiente. Bueno, pues bien, compañeros, siendo las 7:35 de la noche, les agradezco entonces a todas las personas que se conectaron, a los que no les invito a la revisión entonces de la grabación y pues les deseo la mejor disposición y la mejor creatividad que fluya para la ejecución entonces de la pieza número 2. Les recomiendo entonces también que siempre hago esta aclaración, más allá del movimiento, más allá del keyframe y demás, piensen que están diseñando. Eso implica tener cuidado en la elección de paletas de color, de tipografía, la composición final, es decir, la ubicación de los objetos. Nunca den la espalda a eso, por favor. Bueno, es decir, el diseño debe estar por delante de todas esas nuevas técnicas y diseñar supone pensar la imagen con inteligencia. Porque me he pasado que, profe, pero mira, y está el logo, ahí se ve que se mueve, pero ese lower tier absolutamente desfasado de como cualquier propuesta estética, absolutamente sucio, digamos, en la disposición, cómo se organiza en pantalla. Así que nunca saquen de su cabeza que seguimos es diseñando, ¿va? Diseñando en movimiento. Esa es tal vez la reflexión. Gracias a todos por haberme acompañado. Me encanta haberlos visto. Me encanta que les guste la clase, que les motive. Y nos veremos, creo yo, entonces el siguiente lunes para retroalimentar la actividad número 1, es decir, ver qué tal les fue, ver qué tal quedó y pues seguir adelante con estas pistas y lecciones que estamos Profe, teniendo. no sé si yo le moví algo o te quedaste en silencio. No sé, ¿me escucharon o no? Vamos a detener la pantalla. ¿Me escucharon o no se Si me escucha? estás escuchando, te veo, pero no te escucho nada. No sé si los otros compañeros te escuchan. Sí, al profe yo lo oigo. Si, si me escuchan. Es tu PC. Bueno, de pronto si te perdiste algo, deberías ir a la grabación y ver si de pronto allí puedes pues, recapitular lo que quedó en veremos. ¿Vale?
bien, compañeros, con esto entonces damos cierre al encuentro sincrónico número 2 y estaremos entonces en contacto. Cuídense mucho, por favor, y cuídense en casa. Hasta luego.